estoy súper emocionada. Hace mucho que quería hacer este video de imitando fotos Tumblr coloridas, pero por alguna razón de la vida lo había aplazado y dije no, basta. Hoy es el día para hacerlo y aunque ustedes no lo crean, estoy bastante sorprendida porque yo creí que iba a ser mucho más sencillo hacer este tipo de videos, porque yo los veo y digo, ay mira, se ve súper fácil, o a lo mejor le faltó aquí algo. Y ahora que ya lo hice y revisé las fotos dije, es más difícil de lo que creía. Pero bueno, esta primera foto con la que empecé es una foto que hace tiempo que guardé en mi Instagram porque la verdad se me hizo súper colorida y padre y dije, tengo que imitarla. Y todo comenzó muy bien. Bueno, no tan bien. Primero tenía que conseguir la ropa y la verdad es que yo no tengo ropa blanca, entonces terminé comprando una blusa de Walmart. Entonces mi plan es que esto se doble así para que parezca que va con el resorte. Y es momento de bajar con la Instax para rayar la calle. La idea inicial era hacer el arco iris en el sol y después tomar las fotos ahí, pero estaba imposible aguantar con los ojos abiertos con tanta iluminación, entonces decidimos mejor esperar un rato para poder tomar la foto después cuando ya hubiera un poco más de sombra. Cuando por fin hubo sombra, pues empezamos a tomar las fotos y estaba en una posición muy extraña, o sea, la foto se ve como que toda, ¿sabes? Como que súper tranquilo, pero la posición era como muy extraña porque tenía que haber alguien en medio para poder tomarme de arriba y al final terminamos eligiendo la foto que era tomada del otro lado, o sea, que no tiene nada que ver, como desde el lado de la cabeza. Y la verdad es que después de haber hecho ese arcoiris que quedó hermoso, al que por cierto le pusimos el letrero de no borrar y no lo han borrado, decidimos no borrarlo porque se ve súper bonito y siempre vemos que la gente pasa y es como de que ¡ay, un arcoiris! Y entonces está ahí hermoso afuera en el espacio, en la calle, y estoy súper feliz por ese arcoiris. Ahora es momento de ver la foto. Así es como quedó la foto. Comparada con la foto original, creo que quedó bastante bien. El ángulo es más o menos el mismo. Hay una cosa que yo no sé cómo le hizo la chica de la foto, pero agarraba la cámara con los dedos de una forma que yo no podía. Me di cuenta de que de verdad todos somos diferentes, porque eso se ve súper fácil en su foto y yo por más que lo intentaba, o sea, tenía que poner mi dedo para que funcionara y no lo logré. Pero fuera de eso estuvo súper bien, me gustó el arco iris, nuestros colores son diferentes, la blusa también es distinta pero se parece mucho y no sé, a mí me encantó. Yo le doy un 10 de 10 porque fue la primera foto y porque además quedó súper parecida. Para esta segunda foto queríamos utilizar burbujas porque en Brasil me regalaron unas burbujas y yo tenía planeado hacer muchas fotos con ellas y ya pasó casi un año. Ay, qué exagerada, no pasó un año, ya pasó mucho tiempo y no las habíamos usado, entonces dije sí, hay que hacer una foto con burbujas y encontramos una que estaba súper padre, que se veía muy fácil y yo dije no, sí, la hacemos en 3 minutos. Vamos a tomar la foto de las burbujas y traigo esta blusa rosa que se parece como a la de la chica de la foto, pero esta la traigo al revés porque es la blusa que utilicé para grabar con Mario y está toda manchada de atrás de slime. Voy a ver si les puedo mostrar. ¿Pero qué creen? En el momento en que llegamos al lugar donde le íbamos a tomar, primero el aire, el viento decidió, en esta dirección van a tomar las fotos, pues voy a correr en el sentido opuesto. A ver, Dios del aire, vientos, escúchenme, por favor, déjenos tomar la foto. Entonces las burbujas iban hacia el otro lado y entonces estuvimos dando vueltas por todo el lugar tratando de encontrar un espacio en donde por fin lográramos tomar las fotos para que las burbujas se fueran hacia la cámara. Resultó que al final en el fondo no coincidía, entonces decidimos hacer la foto como en reversa para nada más hacerle un mirror ya en la edición y la tomamos al revés, pero creo que quedó bastante bien. Lo logramos antes de que se acabara esta cosa, todavía le queda un poquitín, pero ya está. ¡Sí! Vean, estas son las dos fotos. Creo que quedó bastante bien para todas las complicaciones que tuvimos, así que a esta foto le doy un 8 porque no quedó tan bien el lugar en donde la tomamos. Pudimos haberla tomado en un lugar mucho más verde, pero sí quedó bastante parecida. Esta tercera foto, la verdad es que la tengo también guardada desde hace mucho tiempo porque sigo al fotógrafo, que es Brandon Wolfeld, no sé si lo estoy diciendo bien, espero que sí, que tiene un trabajo increíble y todo lo hace como con arcoiris y prismas. Entonces yo dije, sí, necesitamos tomar fotos con CDs y con prismas, y entonces nos pusimos a primero checar la luz en la mañana. Pues ahí está, vean, un arcoiris bien grande, yay, o sea que tenemos que hacer esto ya porque si no se nos va a ir el sol y entonces ya no va a salir, pero vean, está bien cool.
Ok, entonces me voy a maquillar rápido, me pongo las estrellas y hacemos esto. Ok. Traje yo esta blusa rosa que se parece un poco a la de la foto, pero creo que la que trajo Selene se parece más. Que es como un tirante nada más. Voy a ver si me queda ropa de alguien. Bueno, no me quedó tan mal. Vean esto. Me siento un poco fuerte. Pero bueno, este no es el punto de este video. El punto de este video es las fotos. Lo único malo es que se ve el tirante, entonces voy a tener que ocultarlo. Y pues el maquillaje de la chava era súper natural. No traía labial, no traía nada, pero traía unos stickers. No tenemos exactamente los mismos colores, pero tenemos estos. Entonces intentaré que queden igual que los de ella. Muy bien, creo que ya está todo listo. Este es mi nuevo look. I like it, I dig it. Estamos ahora intentando con el prisma, que está... Porque el CD hace un arcoíris muy grande. Pues ahora el problema es que el arcoíris es demasiado grande. Y el prisma, vean, me hace como una rayitina ahí, muy chiquitina. Podríamos esperarnos un poquito más de tiempo para que baje más el sol. Estas estrellitas tendrán que esperar a más tarde que el sol esté bajando. Ay, duele. Entonces decidimos que era mejor hacer todo más tarde y nos esperamos a que llegara la tarde. ¿Y que creen? Que en la tarde ya no nos funcionaba la luz y ya no podíamos hacer la foto. Entonces terminamos como improvisando con un prisma y logramos hacer un arco iris, pero no queda igual que el de la foto. Voy a tener que quitar los lentes porque si no, no lucen las estrellas. Ustedes van a hacer las fotos y van a decir, ¿y esa quién es? Pues soy yo. Solo que sin lentes. Esto podría ser. ¡Lo logramos! Así fue como quedaron las dos fotos. La verdad es que esta es la foto que menos se parece. Por más que intentamos poner el arcoíris de todas las formas, o sea, de verdad, así hicimos como 1000 trucos y nunca nos funcionó. Logramos que fuera un arcoíris concentrado en el ojo, que no se ve igual que el de la foto. Le agregamos un poquito de edición como para hacer que se pareciera más, pero pues no se parece tanto. Así que a esta le doy un 6. Y aunque tiene un 6, la verdad es que estoy orgullosa porque le echamos ganas para que funcionara. O sea, pusimos las luces, la verdad es que le echamos un montón de ganas, pero simplemente no funciona. Esta siguiente foto la elegí porque es colorida, porque tiene los parches en la cara de este muchacho. Y entonces nosotros dijimos, sí, podemos utilizar los parches que me regalaron en Brasil. O sea, los que ustedes vieron en los vlogs que regalaron y que pegaron en las chamarras, pues yo nunca los pegué en ninguna chamarra. Entonces los tenía ahí guardados como para hacer algo y dije, sí, hay que utilizarlos para la foto. Pero resultó que ya el día que íbamos a tomar la foto no nos dimos cuenta de que los parches eran demasiado grandes. Entonces en comparación con mi cara, era como mitad parche, mitad cara. Y pues no quedaba. Entonces decidimos rehacer el diseño de los parches en digital e imprimirlos en hojas. Y pues nada, terminé pegándomelos en la cara. Ya tenemos nuestro hermoso fondo negro aquí, que es básicamente una cartulina colgada. Bueno, me hice este chonguito como para que se viera más alto porque en la foto él tiene un fleco. A ver si nos hacemos. ¡Yay! ¡La tenemos! ¡Sí! La verdad es que no se ve tan mal. Se ve parecido al de la foto. Creo que quedó bastante bien. Les los voy a mostrar. Esta es la foto original y la editada. Y yo opino que quedaron bastante similares. Digo, yo no me pude hacer el fleco que se hizo él porque mi cabello pues no daba, no cooperaba. Yo no sé cómo rayos su cara era tan lisa de aquí. La mía no es así. Pero bueno, pensando en que no son las mismas personas, creo que quedó bastante bien. Nada más siento como que el alien pudo haber quedado un poco más arriba para que quedara más claro, pero creo que quedó bastante bien. Así que a esta le doy... difícil elección. Pensando en los problemas con el modelo, o sea, conmigo, creo que le doy un 8. No, un 9 por esfuerzo, porque también hicimos los parches desde cero. Entonces, 9. Ustedes saben que soy una persona súper colorida, amo los colores, así que teníamos que elegir otra foto colorida y encontramos esta en la que se ven las manos como un arcoíris. Y la verdad es que se ve súper fácil, y la verdad sí es fácil, pero ocurrieron varias cosas graciosas mientras estábamos grabando. La primera vez que queríamos hacer la foto rápido y yo empecé a pintarme las manos. No, vean, está seca. Problemas técnicos. Y todos estaban así de que esperando que me terminara de pintar y dije, no, esto no va a funcionar, así que terminaron ayudándome y me estaban pintando las dos manos. Pero como yo estaba dolorida del gym, yo estaba así de que yo quiero que acabe porque me dolían muchísimo los brazos. Al final quedaron bastante bien. Resulta que no tenemos los mismos colores que tenían en la foto, pero creo que se ven igual de bonitos. Y después de eso salimos a tomar la foto
y ocurrió lo que yo no me esperaba. Mis brazos son muy cortos. La chica que se tomó esa foto tenía los brazos más largos y como estaba tan adolorida, o sea, por más que intentaba estirarlos, no los podía estirar y era muy gracioso que me dijeran que los estirara y pues ya estaban muy estirados. Entonces no funcionó tanto eso de la lejanía porque mis brazos eran más cortos, pero creo que quedó bastante bien. Vean, así es como quedaron las dos fotos. Y yo creo que quedaron muy parecidas porque las manos quedaron casi iguales de los colores y del pintado. También la posición, salvo que mis brazos son pequeños y no se pueden estirar demasiado. Y fuera de eso, creo que la foto quedó bastante bien, así que le doy un 9.5. Esta siguiente foto fue un intento de utilizar prismas que yo he visto en videos que se ve súper fácil cómo los usan. Entonces checa esta foto y dije, no manches, está súper fácil hacerla. Sí, nos va a quedar increíble, idéntica. Y pues, ¿qué creen? Fue muy difícil porque resulta que no sé cómo utilizaron ese prisma para que la luz se viera como que hacía un mini arcoiris. Y por más que lo intentamos, bueno, primero, lo más gracioso de todo esto es que la chica de la foto tiene una trenza muy larga y mi cabello es muy corto, entonces decidimos utilizar extensiones. Para poder hacer esta foto necesitamos pasar por aquí, por este hermoso espacio del millón, y hay que quitar todo eso y lo nos está ayudando. Ok, te pongo extensiones. ¿Qué? ¿Extensiones? La de la trenza. Ok. ¿Es que me hago una colita? Pon la cabeza ahora. Que sepan, estas extensiones son de los 15 años de Selene. ¿Y saben cuántos años tengo? Pues no les voy a decir. Perdón. Yo lo tenía largo. ¿Qué me estás haciendo? Moni se queda así como que... ¿Qué estás haciendo así? Me siento otra persona. De verdad, no sé si se ven natural, espero que sí. No me he visto en el espejo, va a ser como esos que hacen todo un makeover y se vean hasta dentro después de todo el programa para poder descubrir su identidad nueva. Esta es la primera vez que me ponen extensiones en mi vida y se sentía muy extraño. No sé ni cómo me veía, creo que me veía bastante mal. Pero total, logramos hacer la trenza. La blusa se parecía mucho. Nos pusimos en una esquina del estudio y dijimos como que aquí lo vamos a lograr, sí va a quedar bien. Y pues no, tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para que saliera. Así que la foto fácil se volvió difícil. Ya tenemos como media hora intentando sacar la foto con el prisma y no ha salido. Nuestra teoría es que con un espejo podemos reflejar suficiente luz como para hacer que el prisma funcione. Ahora el espejo estoy afuera tratando como de entrar. ¡Ya salió la foto! ¡Yay! ¡Qué emoción! Me puedo quitar estas extensiones. Y al final logramos tomar la foto, pero la verdad es que no está tan parecida porque, vean, estas son las dos. El prisma de la foto original está como más con arcoiris y acá faltó que tuviera eso. Sin embargo, le echamos ganas, o sea, pusimos extensiones, esos son puntos extras, pero creo que yo le daría un 8. Aunque pensándolo bien, creo que sí, o sea, ni siquiera se nota el efecto del prisma, entonces creo que le daría menos, como un 6, igual, porque, o sea, le echamos ganas, pero no quedó tan bien. Esta foto es también del fotógrafo que les decía, Brandon Wolfeld, que está súper padre y que utiliza fairy lights. Y como tenemos aquí nuestras fairy lights, yo dije, sí, hay que tomarla, súper fácil. La idea original era ir a mi casa a tomarla, pero resulta que el espacio en mi casa no se parece al de la foto. Entonces decidimos mejor hacer todo en el estudio y fingir que teníamos una cama. Vamos a tomar la foto de la cama aquí, que es una cama fake. Este es mi edredón. Y también tomamos aquí para que parezca como en la foto y cambiamos las cortinas. Y este es el look. Y voy a utilizar los lentes de Irma porque los míos no quedan. Estos son los lentes. Wow, son súper diferentes. En la cama. Así que terminé acostada en esta mesa que están viendo aquí, no sé si la alcanzan a ver, pero la mesa que está justo aquí abajo la utilizamos para que fuera la cama y bueno, estaba en una posición muy extraña. Creo que esta es la pose más rara que he hecho en todo el video. Me siento como toda doblada, contorsionismo. De verdad estaba en una posición muy extraña. Y bueno, después de eso tratamos de acomodar y nos tardamos en acomodar porque el espacio que hay en la foto no queda tan bien, entonces era de que subir la cortina, bajar la cortina, no, sube la cortina, baja la cortina. Y ya que por fin quedó, acomodarme en la cama se veía sencillo, pero yo no sé cómo estaba esta muchacha que su brazo estaba acomodado de una forma en la que mi brazo no se movía y pues
costó mucho trabajo acomodarme en esa posición. Y ya que por fin lo logramos, pues entonces tomamos la foto y fue así como quedaron. La verdad es que la posición no quedó exactamente igual. Ya viendo las dos fotos comparadas nos dimos cuenta de que la posición estaba distinta, porque ella estaba acostada como de frente así y yo estaba acostada como de lado, y por eso mi mano no hacía el movimiento que debería de hacer. Pero creo que para estar hecha en una mesa, en un estudio, creo que quedó bastante bien. Yo estoy muy feliz con el resultado. Le doy un 8, porque siento que los fairy lights les faltó un poco difuminarse, pero eso es porque nos faltaba tener más, entonces pudo haber mejorado. Vamos con la última foto, que fue la de los polvos Holly, no sé cómo les digan, pero son esos polvos de colores que están como muy de moda. Por cierto, hicimos un tutorial en el canal que pueden verlo si quieren hacer sus propios polvos, el enlace está por allá arriba. Y la idea de esta foto, pues como se dan cuenta, está hecha como en un rancho y se ve una montaña, entonces estuvimos pensando dónde podemos encontrar una montaña. Encontramos una azotea que es parecida, que se ve como una montaña, y dijimos pues sí, vamos a tomarla ahí. Venimos a esta azotea a tomar la última foto y hoy estoy súper glamorosa, vean. Traigo mis jeans y los tenis. Y bueno, en principio yo no tengo vestidos blancos, así que conseguimos un vestido blanco y ya estábamos allá arriba con los polvos. Y pues resulta que el polvo azul, que es el que necesitábamos, pues estaba acabando, era como el que estaba más acabado de todos, y decidimos hacer el cambio al polvo verde. Y después jugamos un poco con polvos porque está bien padre, entonces quisimos aprovechar pues que teníamos ahí el espacio. Terminamos de tomar las fotos y creo que quedó un poquito sucio. Yo esperaba que se pusiera más sucio, vean esto. Me va a tocar barrer en unos minutos y estoy totalmente despeinada, parece que pasó un huracán por aquí, ¿qué onda? Y la verdad es que estoy bastante feliz porque esta foto se ve sencilla, no es tan sencillo hacer que el polvo vaya en la dirección adecuada, pero creo que quedó bastante padre. Vean, estas son las dos fotos. Creo que la dirección del polvo quedó idéntica, eso está increíble. Hay algunas cositas en la foto que no coinciden, como por ejemplo que el vestido de ella está manchado. Eso es porque era un vestido prestado y no quería que se manchara. Pero quedó súper bien, y a excepción de que utilizamos un color diferente, creo que la foto es muy parecida, así que le doy un 9. Estas fueron todas las fotos. Díganme en los comentarios cuál fue su favorita. Necesito saber ya. También me gustaría hacer la segunda versión de este video, y si ustedes están de acuerdo conmigo, porfis denle like. Si tienen muchos likes vamos a hacer la segunda versión. Estoy emocionada, así que denle likes. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Ay, creo que hay hormigas. Yo soy súper fan de ver Como Rapunzel, pero en morena. Rapunzel.